Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes esta hermosa mañana de domingo a su programa Cultura y Fe. Bienvenidos a su programa dominical traído a usted como siempre por cortesía del Espíritu Santo para hablarle de la cultura en la que vivimos y la fe que profesamos. Le saluda Christopher Pereira y le doy la bienvenida a esta mañana. Ya tenemos listo para ustedes un programa preparado como siempre con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Y antes de pasar a hablar con nuestros invitados del día de hoy, quiero comentarles sobre algunas cosas de actualidad. Fíjese que las cifras no mienten. Los ateos se están extinguiendo en el mundo. Un reciente estudio reveló que los ateos, agnósticos y otras personas que se consideran no afiliadas con religión alguna se encuentran en extinción y para el 2050 representarán una pequeña fracción en declive de la población mundial. Así como lo escucha, fíjese que en el año 2010 los ateos o agnósticos, todos ellos como grupo, conformaban un 16.4% de la población mundial, pero se espera que para el año 2050 sean 13.2% de la población del mundo. De la misma manera vemos que hay un cambio de las poblaciones cristianas. Por ejemplo, para ese mismo tiempo, para el 2050, se espera que 4 de cada 10 cristianos vivan en el continente africano. ¿Qué significa esto para nosotros, para los católicos, para las personas de fe, quienes creemos en Jesucristo? Bueno, número uno, la buena noticia es que la fe no está muerta y no está muriendo. Número dos, que tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Tenemos mucho trabajo y todavía, aunque hemos avanzado mucho, hay muchos que no conocen la luz de Cristo, la luz de nuestro Dios, y esa luz necesita brillar en nuestras vidas. También le quiero contar sobre algo que dijeron los obispos de los Estados Unidos. Los obispos católicos de los Estados Unidos demandaron el desmantelamiento del sistema de detención de inmigrantes que tiene en funcionamiento el gobierno federal y auguraron que el Papa Francisco abordará ese tema cuando visite los Estados Unidos en el mes de septiembre para el Encuentro Mundial de las Familias. Y básicamente los obispos detallaron en su informe que las condiciones que viven los inmigrantes detenidos en estos centros de detención son traumáticas, sobre todo para menores de edad, y se han referido al abuso sexual, falta de atención médica y muchos otros problemas. Entonces, los obispos católicos de los Estados Unidos están diciendo que no es posible que tratemos a inmigrantes, en muchos casos refugiados o gente que busca asilo político, que los tratemos como si fueran delincuentes, como si fueran criminales y los tengamos en cárceles. Eso es lo que están pidiendo, el desmantelamiento de las cárceles en las que lamentablemente se encuentran los indocumentados. Y nosotros, por ejemplo, por supuesto, tenemos que continuar teniendo en nuestras oraciones a nuestros hermanos inmigrantes. Muchos de nosotros fuimos inmigrantes, somos inmigrantes y en algún momento también fuimos inmigrantes indocumentados. Algunos de nosotros todavía lo somos. Si ese es el caso, o cualquiera sea el caso, tan solo por misericordia y por amor al prójimo, como nos pide Dios, tenemos que mantenerlos en nuestras oraciones y en la medida de lo que sea posible, participar activamente en todas las protestas o demostraciones políticas en las que podamos para exigir que ya el gobierno de los Estados Unidos encuentre una solución para esta crisis, esa crisis que existe en el sistema de inmigración de este país. No es justo que miles de personas vivan en las sombras de la sociedad y muchos de ellos hermanos nuestros en nuestra fe católica, en nuestra fe en Jesucristo. Es lo que nos dicen, el llamado de atención que nos hacen la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Tenemos que irnos a una pausa, pero al regresar vamos a estar conversando con Milton Marroquín. Él nos va a contar su historia de conversión, su testimonio de conversión, cómo pasó de una iglesia, un grupo religioso no cristiano, no católico, a la iglesia católica, cómo regresó a casa, a sus auténticas raíces cristianas, raíces católicas. Eso al regresar de esta breve pausa aquí por su canal 44 CTV en su programa Cultura y Fe. Ya volvemos con más de su programa. Gracias por continuar con nosotros. Estoy seguro que si usted practica la fe católica, tiene alguna historia,
algún testimonio que podría compartir con los demás sobre cómo usted regresó a Dios. Casi todos en algún momento o nos alejamos o de pronto incluso algunos nunca han conocido a Dios a través de su iglesia. Por eso hoy les queremos compartir la historia de Milton Marroquín, quien pertenecía a un grupo religioso distinto, incluso por muchos no considerado como cristiano, y finalmente llegó a casa, llegó a la Iglesia Católica. Le damos la bienvenida hoy para que comparta un poquito de eso esta mañana. ¿Cómo estás, Milton? Muy bien, gracias a Dios, Christopher. Cuéntame, Milton, tú eres guatemalteco. ¿Creciste, no creciste en la fe católica? ¿Cuáles fueron tus inicios en la fe? Sí, soy guatemalteco de origen y pues crecimos en la fe, como cualquier familia que tiene raíces católicas, Ajá. de que pues, ¿verdad? Por tradición muchas veces, pero no era practicante católico. Ok. ¿Qué fue lo que practicaste? ¿Cuál fue la primera religión que practicaste seriamente? La primera religión que practiqué seriamente fue la iglesia de los mormones, de Ok. Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y cómo llegaste con ellos? Llegué porque, por pura coincidencia, digo yo, porque una vez estaba yo sentado en la esquina de mi casa estudiando, porque yo pues, tenía exámenes esa vez, y aparecieron unas misioneras mormonas y me empezaron a hablar acerca de su fe. Ajá. Y me obsequiaron un libro de Mormón, el cual yo estuve leyendo y me interesó mucho la historia y todo de su iglesia. Y luego te uniste a ese grupo. Sí, me uní, me bauticé por la iglesia mormona, estuve en muchas actividades con ellos. Ok. Sin embargo, hoy en día practicas la fe católica y la practicas de veras como se debe. Estás buscando a Dios a través de su iglesia y también llevando a tu familia a la iglesia. ¿Cómo es que se dio ese cambio? No todo el mundo, muchas personas pueden vivir toda la vida y a veces no tienen la oportunidad de darse cuenta en dónde en realidad está Dios. Correcto. O cuál es la auténtica iglesia fundada por Jesucristo. ¿Cómo te diste tú cuenta? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo supiste? Yo me di cuenta a través de su madre, de nuestra madre, la Santísima Virgen María, porque todo el tiempo he sido devoto de ella. Ok. Y de hecho siempre he cargado una medalla de ella y gracias a mi esposa que me ha ayudado mucho en conocerla. Claro. Y pedirle a ella de corazón, porque no podíamos tener familia, y el poder tener familia, el poder decir, sabes que estoy embarazada, y de pedirle a nuestra madre y darnos ese regalo, fue algo que me hizo a mí salir de esa ignorancia, porque digo que era una ignorancia, y marchar por el camino correcto, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Déjame ver si entiendo. O sea que fue un milagro de Dios por intercesión de la Virgen María que, digamos, te quitó la venda de los ojos y te hizo ver dónde estaba la verdad. Sí, claro, como San Pablo, que ya ves de que era perseguidor de cristianos y cómo nuestro Señor le quita la venda de los ojos y ¿por qué me persigues? Entonces casi similar con el milagro de haberme dado ese niño. O sea, yo abrí los ojos y vi la realidad de que la iglesia católica es la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Efectivamente. Y ahora estás involucrado en tu parroquia. ¿A qué parroquia vas? A San Simón y San Judas, catedral. La catedral. Sí. Ok, estás involucrado, le enseñas la fe a tus hijos. ¿En algún momento no pudieron tener hijos y tuviste el milagro de que Dios les concediera un bebé? ¿Cuántos hijos tienen ahora? A Dios gracias, 3 hijos, Christopher. 3 hijos. Y ¿Niños, niñas? Tengo un varón y 2 niñas. Ok. Y no sé si todavía están muy pequeños o ya tú los estás iniciando en el conocimiento de Dios. ¿Cómo haces eso? Mire, lo más hermoso de esto es de que mi niño, el de 10 años, ya acaba de hacer sus sacramentos. Okay. Y primero Dios en agosto, que ya entra él a 5º año, ya él va a poder ser servidor del altar como lo soy yo en la catedral. Qué bonito. Y involucrarlo también, porque siempre he sido como un ejemplo para él, ¿verdad? El estar yo sirviendo a nuestro Señor allá arriba en el altar, él se da cuenta de eso y él también quiere seguir mis pasos. Hay un dicho que dice, lamentablemente, el dicho existe y el dicho es muy ilustrativo, que es católico ignorante, protestante seguro. ¿Qué significa eso? Católico ignorante, protestante seguro. ¿Lo has escuchado? Sí, lo he escuchado muchas veces ¿Cuál es tu interpretación? Pues es que a veces no es que seamos directamente ignorantes, ¿no?
simple y sencillamente no conocemos la fe. Como por ejemplo, como dice San Jerónimo, si dices que conoces a Jesús, pero no conoces de su palabra, eres un mentiroso. Entonces muchas veces, muchos católicos, como somos de tradición, no conocemos verdaderamente nuestra iglesia, y cualquier cosa que nos dicen otros hermanos de otras sectas o algo, pues caemos en eso y acudimos a ellos, pero prácticamente es el no conocer la verdadera iglesia. Sí, y es que el jardín del vecino siempre parece un poquito más verde, pero a veces no nos damos cuenta del tesoro que tenemos en nuestra propia iglesia. Yo te agradezco mucho, Milton, que hayas venido aquí a compartir, aunque sea brevemente, en unos minutos, tu testimonio, porque verdaderamente ilustra mucho para otras personas. ¿Algún mensaje que le darías a las personas que de pronto tienen dudas de la fe católica y no la entienden y están ahí en ese momento de confusión por el que tal vez en algún momento tú estuviste? ¿Qué les dirías? Yo les diría que se acercaran más que todo, que fueran a misa y que empezaran a ponerle atención mucho a la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía y ir al Santísimo, ¿verdad? Estar enfrente de nuestro Señor y decirle, márcame tú el camino, dime tú, ¿verdad? Porque yo estoy por un lado equivocado, y yo pienso que es una de las maneras en que podemos volver a comenzar en nuestra iglesia. Y no sé, Christopher, si tienes tiempo y quisiera quitarte un par de segundos nomás para poder... No los tenemos, Milton, pero Okay. te prometo tenerte de regreso en el programa. Ok, muchas gracias, Christopher, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Regresamos. ¿Qué tal? Les saluda Christopher Pereira. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cultura y Fe. ¿Sabe usted lo que es un peregrinaje? A través de la historia de la Iglesia Católica han habido y existen todavía muchos peregrinajes. Algunos tienen cientos de años de existencia. Uno de los más conocidos es el peregrinaje del Camino de Santiago, que todavía se realiza cada año allá en la península ibérica. Y para hablarnos un poquito al respecto, tenemos hoy en nuestro programa a Pedro Gutiérrez, quien recientemente tuvo la oportunidad de hacer el peregrinaje del Camino de Santiago, y él nos va a hablar al respecto. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, Christopher. Cuéntame primero eso, eres un muchacho joven, este no es un tema tan conocido como, qué sé yo, cualquier cosa que sale en Hollywood. ¿Cómo es que tú te enteraste del Camino de Santiago? Yo me enteré del camino porque yo fui a la Jornada Mundial con Padre Sergio cuando era en Brasil. Ok. Y yo, siendo parte de ese grupo, mantuvimos comunicación, y ya después él me comentó que quiere hacer una peregrinación. Así que en aquel tiempo yo no sabía nada del Camino de Santiago, mucho menos lo que era una peregrinación. Así que fue por el Padre Sergio que me dijo, pues ya tenía mucho tiempo que lo quería hacer y que sentía que ahora sí era tiempo. El Padre Sergio Fita, de la parroquia de Santa Ana, aquí en la diócesis de Phoenix, que se llevó a un grupo de jóvenes con él a la Jornada Mundial de la Juventud, esta en la que estuvo el Papa Francisco cuando estaba estrenado como Papa, ¿verdad? Su primer jornada que fue mundial. un éxito total en cuanto a el número de jóvenes que acudieron, sobre todo a la última misa. Ahí te enteraste de lo que era el Camino de Santiago, y ¿qué te llamó la atención? Porque de saber lo que es a decir, sí, quiero participar, pues hay una larga distancia. ¿Cómo te interesaste? Pues para mí, cuando el Padre Sergio me lo explicó, dijo, pues es una jornada espiritual. Y así para mí, yo en ese tiempo, puedo decir que no estaba muy bien en mi vida espiritual. Y yo sentía esa necesidad, ese deseo de seguir creciendo. Y yo lo miré como una forma de crecer en mi vida, en mi relación con Dios. Claro. Muchas personas no piensan en eso, sobre todo jóvenes de tu edad, en este país en el que vivimos, en donde se nos empuja mucho al éxito en términos materiales. Y sí, yo también me he criado acá, y desde la secundaria nos dicen a los jóvenes, tienes que obtener una carrera, ser exitoso. Todo el mundo se imagina la casa, el carro, el buen trabajo. No que nada de esto sea malo, pero que un joven esté buscando crecer espiritualmente, lamentablemente no es tan común. ¿Por qué es importante para ti crecer espiritualmente, y de qué manera te ayudó este peregrinaje del Camino de Santiago? Pues para mí, yo siempre he tenido la dicha de estar en la iglesia desde niño.
Gracias a mi familia, yo siempre he estado integrado en grupos de oraciones, yendo a misa todos los domingos. Así que la fe católica siempre ha sido una parte muy grande de mi vida. Y pues hacer el Camino de Santiago, yo creo que me ayudó a reconocer muchas cosas. En lo personal, me ayudó a mí muchísimo a conocer más de mi persona. Okay. Y también en mi estado espiritual. Así que, y una cosa muy curiosa, desde que me he encontrado con el Padre Sergio y con esta nueva comunidad, de esta organización de Católicos en Acción, he experimentado la fe de un nivel que lo siento que es un poquito más arriba de lo que estaba experimentando antes. Así que después de esta peregrinación, yo siento que yo he estado mucho más consciente del papel de Dios en mi vida y cómo yo estoy relacionado con Él y los demás. De pronto has madurado en tu fe y eso es una gran bendición. Pero ahora sí, explícale un poquito a nuestro público, ¿en qué consiste el Camino de Santiago? ¿De dónde salió esta idea del Camino de Santiago? Pues el Camino de Santiago, la destinación es la tumba de Santiago de el apóstol Santiago. El apóstol Santiago. Así que tiene muchos años de peregrinación, más de 1000 años, y gente de todo el mundo van a peregrinar a ese sitio. Ahí hay muchos caminos, y nosotros nos tomamos el camino del norte, que viene siendo uno de los más largos, porque empezamos casi del borde de Francia y España. Y sí, es una jornada que recientemente ha sido muy, como se dice, secularizada. Así es. Y pues nosotros quisimos vivirlo de una manera donde podemos mostrar, donde podemos vivirlo mucho más enfocado a lo que es una peregrinación en cuanto a la fe. Y sí, gracias a Dios tuvimos esa hermosa experiencia, yo y 10 hombres más, incluyendo el Padre Sergio, y siento que ha sido un buen impacto en nuestras vidas. O sea que un viaje, un peregrinaje, que es un viaje por motivos espirituales, religiosos, que se venía realizando por cientos de años allá, rumbo a Santiago de Compostela, donde está enterrado los restos del apóstol Santiago, se ha secularizado con los años. Lo que eso quiere decir es que ya muchas personas hacen el viaje sencillamente por diversión y dejando de lado el lado espiritual. Pero para ustedes no fue así. Cuéntame, ¿cómo hicieron para mantener la fe en el centro de esta peregrinación? Pues gracias a Dios poder viajar con Padre Sergio. Primero, él es de España, así que ya conoce a personas allá que nos puede poner en esos lugares difíciles. Claro. Pero lo que hicimos era celebrar la misa cada día. Qué bonito. Y también nos tocó mirar reliquias muy, muy raras. Por ejemplo, muy especiales en nuestra fe. Por ejemplo, tuvimos la gran dicha de mirar lo que es Lignum Crucis, que es el parte más grande de la cruz de Jesús que está en existencia. Un pedazo, un trozo de la cruz. Un trozo que es el brazo izquierdo de la cruz de Jesús. Wow. Sí. Pedro, lamentablemente este programa se pasa volando y tengo que despedirlo, pero te prometo que te vuelvo a invitar para que me sigas contando de tu peregrinación. Y con mucho gusto aquí vengo. Al Camino de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro Gutiérrez, recién llegadito, bueno, hace un tiempo, pero recién llegadito básicamente de su camino, de hacer su Camino de Santiago. Y nosotros tenemos que despedirnos. Le agradezco a usted que haya estado con nosotros aquí en su programa Cultura y Fe. Y como siempre les recuerdo que cada día está lleno de oportunidades para santificarnos. Todo depende de que usted y yo las descubramos en los momentos ordinarios y cotidianos de cada día. No los desperdicie. Nos vemos pronto. Que Dios lo bendiga.